por 5 años. Vamos a escuchar, a propósito de esto mismo, las reacciones hasta ahora de los congresistas en Perú. Siempre y asustado a enfrentarse, peruanos contra peruanos. Nosotros vamos a defender la democracia con paz y sobre todo con quedarnos acá en el Congreso. Que venga a sacarnos él, que venga a sacarnos acá. No sabemos a derrotar, vamos a defender lo que es de todos los peruanos, no es de nosotros los otros. Bueno, espero que los de Perú Libre se den cuenta que fueron simplemente unos tontos útiles de Pedro Castillo. Bien, reacciones de la parlamentaria Norma Yarro, indicando que el presidente... Bien fuertes las reacciones y el ánimo, ¿cierto?, que uno logra apreciar en las palabras de los congresistas a esta hora. Es bastante tensión, también muy alterados al conocer esta noticia que, como tú nos indicabas, Sole, y lo que según lo que tuiteaba el mismo presidente de Perú hace algunos días, donde él descartaba definitivamente disolver el Congreso, y días después hace todo lo contrario, ¿cierto?, a lo que él había señalado. Entonces, probablemente, aunque algunos partidos, ¿cierto?, decían que esto se veía venir o que el presidente podría haber estado tramando esto, él lo desmiente y finalmente días después se concreta todo esto que se había adelantado. Me imagino que debe ser un golpe bastante duro para Perú y para los congresistas, que de esta manera vemos cómo de cierta forma se comienza a ver afectada la democracia cuando se disuelve un congreso en los países, cuando suceden estas cosas. Sí, ya hemos visto que ha sido ahí una constante el choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no solo durante esta administración, sino también en administraciones pasadas, pero una vez que se comienza a plantear esta posibilidad, hace algunos días, como ya había mencionado, desde el Tribunal Constitucional, remarcaron aquí que el presidente Pedro Castillo está imposibilitado de cerrar el Parlamento, y por eso parte de las reacciones que escuchábamos recién por parte de los parlamentarios que decían que Pedro Castillo sin ninguna razón, sin ninguna causa, está disolviendo el Congreso y que es algo que no tiene ningún sustento. Estaba revisando además parte de las reacciones que siguen todavía dándose a conocer entre los parlamentarios, entre los propios ministros del gobierno de Pedro Castillo, que en su mayoría aquí lo que señalan es que van a emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el respeto a la Constitución. Sigamos escuchando. El golpe de Estado que ha dado es ilegal y lo que hay es corrupción. Desde el día de ayer que ha tenido el desbande de información sobre el acto de corrupción, han estado preparando una salida, pero como no son inteligentes, si no son brutos, han escogido la peor. No, el enfrentamiento que nos facilita las cosas a nosotros para deshacernos del presidente. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva línea democrática para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación, y vamos a respetar el orden constitucional que corresponde. Yo les recomiendo que queden en su casa tranquilos, esperando que terminemos de actuar como corresponde. Hay pasos que tenemos que seguir. Tenemos que entrar al Pleno a hacer una votación para la vacancia presidencial. Los ministros que saben qué les corresponde ante la ley están renunciando porque no quieren ser cómplices de este delito. Podrían ser procesados por lo anterior, por supuesto. Es la sucesión constitucional que corresponde. Primero, paso por paso. Primero vamos a tener el pleno donde se va a dar la vacancia del presidente. El siguiente paso es comunicarla y publicarla en El Peruano. Vamos a cumplir todo lo que dice la ley. Y luego de eso se va a llamar a la vicepresidenta para que juramente seguramente el día de mañana. Tranquilidad a la población. No salgan de su casa, manténganse tranquilos. Dejen que las Fuerzas Armadas y el Congreso solucionen el problema. En 15 minutos va a empezar un pleno donde vamos a tomar las decisiones definitivas y eso va a dar tranquilidad a la nación a partir de ahora.
se llegan a los votos, sí o sí. Esto es un delito, es una ruptura del orden constitucional. Nadie puede estar de acuerdo con ella. Ahora van a tener que cambiar su manera de pensar porque están defendiendo la democracia, si es que consideran demócratas. Y si no lo son, ya no interesa. Acá tenemos que entender algo claro. Lo que ha habido es una lucha contra la corrupción. Esto no es político. Es un gobierno corrupto en todos los niveles. De ladrones. Y eso es por eso lo que estaban defendiendo algunos congresistas que tendrán que cambiar ahora su manera de pensar. Porque estamos defendiendo la democracia de una sarta de ladrones. Están trabajando en lo que corresponde, que es dar estabilidad al país. Está como el presidente del Congreso ya habló con ellos y están haciendo lo que corresponde legalmente. Están dando respaldo a la democracia. Y la democracia está representada en el Congreso, no en el Ejecutivo, que ya no existe. Hay que evitar que haya enfrentamientos en la calle, por eso le pido a la población que esté tranquila, que se mantengan en sus casas, evitar el enfrentamiento en la calle, dejar que las Fuerzas Armadas solucionen este problema junto con la Policía Nacional. Y el Congreso, una vez que tomemos la medida que se le va a comunicar, se hará de conocimiento de toda la población y a partir de ese momento empezarán las acciones legales que tenemos que tomar. Gracias a ustedes. Sí, escuchábamos ahí al congresista Jorge Montoya, quien desobedecía aquí lo que dijo el presidente Pedro Castillo, pero señala además que durante esta tarde va a continuar la sesión que estaba contemplada para hoy, donde se iba a discutir la vacancia de Pedro Castillo. 15 minutos más dijo que lo iban a hacer. Iban a retomar y lo van a hacer de todas maneras, pese a lo que ha comunicado el presidente Pedro Castillo. Y esto nos da cuenta que lo que está pasando en Perú, Sole, es bastante delicado, porque cuando suceden este tipo de cosas, se pone en riesgo la democracia de un país. Entonces, por un lado tenemos a un presidente que anuncia el cierre del Congreso y por otro lado tenemos lo que escuchábamos ahora, a congresistas que estarían haciendo caso omiso de esta decisión y van a votar de todas maneras la vacancia. Sí, y hay otro factor que el congresista que escuchábamos recién mencionó, que es cómo Pedro Castillo está perdiendo todo el apoyo de sus propios ministros. Él habló de renuncias y eso es efectivo. El ministro del Trabajo presentó su renuncia, Alejandro Salas, coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al gabinete ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo. Son palabras que se repiten además entre otros ministros, entre el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, mientras revisamos ahí las imágenes en vivo que estamos viendo a esta hora desde las calles de Lima. Vamos a seguir escuchando más reacciones. Lo que sí exhorto es a mantenernos todos vigilantes, que la población realmente también se manifieste en contra de este golpe de Estado y que de una u otra manera están llamando incluso a una asamblea constituyente que va a transformar definitivamente el futuro de nuestro país. Hay que evitar eso, hacerlo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras libertades. Hay que invocar a Dios para que nos ayude en este momento difícil y que todos realmente podamos estar del lado de lo correcto. Yo estoy sumamente convencido de que las Fuerzas Armadas se pondrán del lado de la Constitución porque ellos no se someten a un gobierno de facto. Cumplen una función constitucional de garantizar la soberanía del Estado y de respetar el orden constitucional. Dina Boluarte, ¿qué tiene que hacer en estos momentos? La señora Dina Boluarte tiene que estar prevenida de cualquier acto que pueda suceder aquí en el Congreso y de ser necesario venir para poder ser investida aquí en el Congreso de la República de lograrse la vacancia, que estoy seguro que se va a hacer. El oficialismo tiene que ponerse del lado de la ley, del lado de la Constitución, del lado de la patria. Ya no caben afinidades ideológicas, ya no caben amiguismos. Aquí hay que ponerse del lado del Perú y espero que ellos ahora realmente hayan podido entender que todo lo que nosotros denunciábamos desde un primer momento se ha cumplido y hoy el presidente Castillo solo prácticamente ha dado este golpe de Estado. Los ministros ya
Los ministros no salvan su responsabilidad. Está bien, pueden renunciar todo lo que quieran, pero mientras ellos hayan avalado esta situación hasta este momento, también son responsables. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas tienen que emitir un pronunciamiento lo más rápido posible para traer calma a la población. Hoy necesitamos de ellos. ¿Se va a sesionar ahora el pleno? ¿En cuánto tiempo será de la a las 12:30 se está convocando al pleno y invoco a los patriotas, a los ciudadanos, a los hombres de fe a luchar junto a nosotros por defender la democracia. Así como nuestras Fuerzas Armadas nos defendieron del terrorismo, hoy le pedimos que nos defiendan de este acto golpista de un socialista que quiere imponerse. Los ministros están renunciando, vicepresidente. Bueno, eso no salva su responsabilidad, eso creo yo que no salva en nada su responsabilidad. Muchas gracias, mi hermano. Ahí hablaban incluso, Sole, de lo que va a pasar de ahora en adelante con las Fuerzas Armadas, y cuando se comienza a hablar de esto ya sabemos que esta situación va a ir en escalada, va a ir subiendo cierto de tono. Ahí tenemos imagen en vivo de lo que sucede hasta ahora en Lima. Sí, ahí vemos lo que está ocurriendo a esta hora. No sabemos si es que son partidarios o detractores de Pedro Castillo, pero ahí lo que decían los congresistas era un llamado en estos momentos a mantener la calma, a quedarse en sus casas, que no se produjeran enfrentamientos en las calles mientras el Congreso se está preparando para votar la moción de vacancia, que era algo que estaba contemplado que iba a ocurrir durante esta tarde, pero siempre estuvo la duda, Mane, de si se iban a lograr los votos para destituir a Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo ya había pasado por otras votaciones de mociones de vacancia en su contra. En una oportunidad no había alcanzado ni siquiera a discutirse en el Congreso, en una segunda oportunidad no se habían alcanzado los votos para eso. Se necesitan 87 votos para que la moción de vacancia prospere, y si es que esos votos se alcanzan, Pedro Castillo sería destituido de su cargo. Ahí varios se preguntan si es que lo que está ocurriendo ahora podría marcar ahí un punto de inflexión y terminar convenciendo a aquellos que no iban a dar sus votos para que Pedro Castillo fuera destituido, cuando lo que comentábamos recién tiene que ver además con la pérdida de respaldo que él está ahora experimentando dentro de su propio gabinete, con las renuncias de los ministros de Economía, del Trabajo, también de su canciller, que dijeron que no estaban de acuerdo con esta jugada del presidente y que por lo tanto no iban a continuar en sus cargos. Varios de ellos hablan de vulneración del Estado de Derecho y de respeto con los principios democráticos, que eso es algo que ellos no están viendo en este último anuncio de Pedro. Algunos de los ministros también que estuvieron la semana pasada acá en Chile. Recordemos que la semana pasada el presidente Pedro Castillo estuvo en nuestro país acompañado de 8 de sus ministros, que tuvo ahí reuniones bilaterales con el presidente Gabriel Boric, y que de hecho este viaje que hizo a Chile era uno de los primeros que realizaba después de toda esta polémica en la que él se había envuelto. De hecho viaja a nuestro país en un Perú bastante tensionado. Estamos viendo imágenes de ese encuentro que ocurrió nada más la semana pasada. Pasemos a revisar lo que dijo Pedro Castillo, ¿cierto?, hace algunos minutos cuando hace este anuncio de cerrar el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente.